Cuando nosotros aprendemos a manejar fármacos y a aplicarlos en pacientes, lo hacemos porque suponemos que, bueno, lo que observamos de fuera del acto terapéutico, este médico está indicando estos medicamentos porque está convencido de que son útiles, ¿cierto? Pero no siempre es así. No siempre es así. Simplemente muchos médicos recetan porque se les ocurre, porque han escuchado. Y a veces uno puede preguntarle, como a anteayer, por ejemplo, le preguntaba a mi nieta que toma estas aguas. Digo, ¿por qué tomas agua? No sé. Disculpen, es mi nieta, pero yo creo que es la respuesta más estúpida que le digo. No te acostumbras a decir no sé, porque ¿cómo vas a hacer algo que tú no tomas conciencia que estás haciendo? Cuando uno hace algo, o aparentemente conoce algo, es porque se supone que se ha informado y lo ha pensado, lo ha reflexionado mínimamente para que pueda ser parte de su bagaje cultural. Pero desgraciadamente, más ocurre lo contrario, que usamos por moda, porque vemos que otros lo hacen, porque copiamos, porque queremos estar a tono con la época. Eso desgraciadamente es un defecto tremendo en el acto médico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el aspecto de la farmacología del aparato respiratorio, desde hace cierto tiempo sabemos, por favor, es decir, lo que estamos informados y estamos obviamente hurgando sobre la verdad científica de los fundamentos con los cuales tendríamos razón para usar un medicamento, y el resto sigue con su conocimiento larvario equivocado generalmente y no es capaz de reflexionarlo, de analizarlo y ver si está en lo correcto o no. Y me refiero precisamente al uso de los famosos expectorantes que hay en el arsenal terapéutico y los antitusígenos. Confieso que en mi edad de piedra médico sí usé antitusígenos, pero luego cuando vi las evidencias de que no sirven para nada como antitusígenos, los dejé usar. Ya nadie recetó antitusígenos. Expectorante es peor porque fueron una estafa desde el principio. Y me encuentro acá que hay un seminario que habla todavía, dice, de la farmacología de los expectorantes y algo así, no sé qué diablos. Me llamó la atención, digo, ¿cómo es esto? ¿Aquí están en la edad de piedra todavía? Jovencitos, no estoy con esto de, por favor, queriendo que ustedes tengan una imagen mía de que estoy el actualizado, que sé la última cosa. No es así, por Dios, no me confundan, no soy de esos tarados que vengo a impactar, a dar una imagen que me favorecería. No, simplemente lo que quiero es que ustedes, cuando menos, tengan la motivación de que, repito, con el uso de medicamentos, cuando los usamos, usémoslos porque somos conscientes, tenemos información científica suficiente para decir sí merece la pena usar este medicamento. Y aprendamos incluso a innovar, ¿sí? Pero con fundamento científico, no por cuestión de ocurrencia mental nomás, por favor. Eso me parece fundamental remarcarlo en esta clase en la cual vamos a hablar, pero a decir que son inútiles los antitusígenos y los expectorantes, ¿sí? Por favor. Esa introducción me parecía imprescindible hacerlo con ustedes. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene este síntoma molestoso, que es la tos, que obviamente es bien incómoda, incluso en algunos casos llega a ser riesgosa. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está recientemente que se ha infartado, un infarto miocardio que le ha salvado la vida y está hospitalizado en UCI a lo mejor. Si ese paciente tuviera un acceso de tos, le da otro infarto. ¿No? Porque el organismo, su aparato cardiovascular está tan en último momento que un estímulo de ese tipo puede provocar otro infarto. O si es un paciente que tiene hemoptisis, por ejemplo, por una enfermedad como la silicosis, que ya no es tan común ahora, pero antes era una fatalidad. De los pacientes que trabajaban en minas, inhalaban el polvo de las minas, de la sílice, y les producía una lesión broncopulmonar, pero terrible, muertes, pero espantosas, con tos que los ahogaba incluso con la sangre que eliminaban. Entonces, la tos llega a ser un síntoma muy, muy incómodo y da la impresión que hay que cortarlo a como dé lugar. El problema es que farmacológicamente no tenemos, digamos, medicamentos que nos puedan ayudar para eso. Y debemos obviamente mirar atrás, tratar la causa del problema y no ir al síntoma. Si yo estoy dando un medicamento para la tos, estoy aliviando una molestia, pero lo estoy curando el problema. A lo mejor si el problema es una neumonía, curo la neumonía, pues ya no tendrá
esputo hematoico con contenido sanguíneo en la tos. Eso, por favor, quisiera que lo analicen muchísimo. Entonces, particularmente, ¿qué nos preocupaba? La tos dolorosa, la tos no productiva, o sea, tos irritativa que tienen, por ejemplo, los fumadores, los que tienen cáncer de broncógeno. Su tos ahí no está cumpliendo ningún beneficio de alivio para el paciente, porque normalmente la tos debe permitir que se elimine ¿qué? Secreciones que son riesgosas, gérmenes que están infectando al paciente o algún tóxico que ha podido inhalar. Entonces tiene en verdad la tos un mecanismo de defensa, no perdamos de vista eso. Y no debemos quitarle la tos solamente por el hecho de que está tosiendo alguien. Está cumpliendo probablemente una función, si es una tos muy incómoda, ahí nos preocuparemos. Cuando interfiere con la alimentación, por ejemplo, en los niños, hay niños que apenas van a mamar o apenas van a comer, inmediatamente tosen e incluso vomitan. En ellos hay aparentemente la urgencia de quitarles la tos. Interferencia con el ritmo del sueño, igualito, hay toses que no dejan dormir a los pacientes, son muy, digamos, estresantes. Y cuando hay riesgo de complicaciones, como les decía en el caso del infarto de miocardio, por ejemplo, una neumonitis por cílico-tuberculosis. La secreción bronquial también nos incomoda, porque todos, por favor, a las 24 horas del día estamos produciendo secreciones bronquiales. Es una mucosa lo que tenemos acá, la mucosa respiratoria, y toda mucosa produce fluidos. Ese fluido es necesario porque ahí se atrapan las moléculas que hemos inhalado y con la expectoración o con la deglución lo podemos anular en su actividad patógena. Y el broncoespasmo que conlleva un proceso inflamatorio, especialmente en los procesos asmáticos, que sí es importante como objetivo terapéutico, ¿sí? Bien. Les traigo aquí evidencias, jóvenes, de lo que dice, por ejemplo, en la última edición de Goodman, ¿no? ¿Qué dice Goodman? Es que lo que está en comillas, entre comillas, no lo digo yo, lo dice el texto, nuestra Biblia en farmacología, que algunos por ahí desubicados han tratado de disminuir esa importancia cuando dijo alguno, por ejemplo, no un docente de acá, sino otro sitio, dijo, no pongo preguntas de Goodman. El Goodman está desfasado, cuando menos tiene 5 años de desactualización de la edición original, por ejemplo, la que se produce en inglés, que ha sido el año pasado, la última, la última en castellano, quiere decir que 5 años antes ya se había publicado en inglés. Entonces nos llega acá con 5 años de atraso, pero esos años de atraso hasta cierto punto son un beneficio. ¿Por qué? Porque significa que esa verdad que está poniendo Goodman posiblemente hace 5 años, a lo mejor ya se invalidó, ¿no? Ya se invalidó. Entonces siempre hay que tomarlo como una fuente de que posiblemente tenga ya indicaciones terapéuticas que son válidas, ya se consolidaron en 5 años, porque si no ya hubiera por ahí otra información nueva que diría el Goodman, corrijan esto que dije en la edición anterior. Eso nunca ocurre. Bueno, entonces, ¿qué dice Goodman sobre los antitussígenos? Habla particularmente de los opiáceos, que hemos usado muchísimo. Los opiáceos los hemos usado como antitussígenos para los adultos. Y un derivado por ahí un poco lejano de los opiáceos, que es el bromidato de estrometorfano, lo hemos usado muchísimo para la niñez. Siempre decíamos, antitussígeno para los niños, bromidato de estrometorfano, casi como la panacea. Y para los adultos, la codeína. Muy bien. ¿Qué dice Goodman sobre los opiáceos? Por ejemplo, codeína, que se ha usado mucho. Tienen un mecanismo central de acción en el centro del átomo medular. Claro que lo inhibe al centro del átomo medular. La morfina y la metadona dicen son efectivas, pero están indicadas solo para la tos intratable asociada con el carcinoma bronquial. En esos casos, sí, pero ¿en qué condición? En este tipo de dosis. Aquí quiero remarcar algo. Cuando usamos, por ejemplo, morfina o codeína, que es lo que más hemos usado, tenemos que usar una dosis analgésica para cuando queremos yugular un dolor. Pero para la tos siempre se ha recomendado dosis menores, dosis antitussígenas. Dosis altas acá y acá dosis bajas. Porque los opiáceos tienen sus bemoles, sus inconvenientes. Pero ¿qué es lo que se ha verificado? Que aquí
esta razón de darle antitusígenos en dosis bajas, perdón, a los opiáceos en dosis bajas para buscar el efecto antitusígeno, nunca se verificó si ocurría en la clínica verdaderamente. ¿Estaba correcto hacer eso? Obviamente, según la lógica, decíamos, estamos dando menos dosis, obviamente no tiene tanta toxicidad, aquí hay un riesgo de toxicidad, más dosis. Y tal vez pues con menos dosis el paciente va mejorando de su dosis y no le inducimos riesgo por el opiáceo. ¿Qué es lo que se ha verificado? Que con esas dosis antitusígenas, por ejemplo, lo que se consideraba para la morfina, dosis analgésicas de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas. Miren, o sea, al día supongan que le están dando 4 veces, 80 miligramos de morfina, pero como antitusígeno, solamente 5 a 10 miligramos cada 12 horas, o sea, máximo 20 miligramos. De 20 para 80 hay una diferencia tremenda. Pero ¿qué ocurre pues? Acá con estas dosis sí sedamos el dolor en el paciente, pero con estas dosis analgésicas que son tremendamente menores no hacemos ningún efecto terapéutico beneficioso. O sea, en verdad, fue un error pensar que dando menos dosis de morfina íbamos a lograr el efecto antitusígeno, aunque no era analgésico. Pero ahora sabemos que si queremos dar beneficio antitusígeno tendríamos que darle la misma dosis antitusígena. Y que eso ya es inconveniente, porque tiene riesgo, tiene mayor posibilidad de adicción, que igual ocurre con la codeína. Así que como está recomendado tradicional, típicamente, de que hay que dar dosis antitusígenas de los opiáceos, jóvenes, estamos perdiendo el tiempo queriendo sedar la tos en paciente. Tendríamos que darle dosis analgésicas, y esto ya no es conveniente, porque ya genera toxicidad y mayor riesgo de adicción y efectos colaterales. Por eso te repito, vamos a ver después, o como dice acá, la evidencia actual dice, en dosis comunes la eficacia, dice la literatura científica seria, es comparable a un placebo, ¿no? ¿Qué significa placebo? Le doy un poquito de agua de azar y le digo, este medicamento te va a quitar la tos. Y el paciente después le pregunto, ¿qué sentiste? Uy, me ha caído maravilloso. ¿El agua de azar de que debe quitar la tos? No, es un efecto sugestivo nomás que le indujo el médico, ese es el efecto placebo. Entonces no es superior ni siquiera al placebo. Y las revisiones Cochrane dicen, no existe buena evidencia de efectividad de todos los antitusígenos. Las revisiones Cochrane, jovencito, yo les invito a que ustedes revisen eso, conviertan en su Biblia la revisión Cochrane. Es la única institución en el mundo médico, al menos es la más reconocida, que tiene, digamos, información y puntos de vista, pero sólidamente científicos. Es una institución casi como una ONG internacional mundial, tiene redes en todos los países, que se dedican a hacer exámenes comparativos entre lo que dice la información común con lo que dice la verdad científica, y en casi todos dicen es falso, es incorrecto. Los estudios en los cuales se fundamenta tal recomendación no son confiables, no tienen muestra suficiente, las variables no son adecuadas, las relaciones son ilógicas, las deducciones son dudosas. Les juro, jóvenes, la mayor parte, no me equivoco, les digo honestamente, la mayor parte de información científica que se publican en las revistas de gran lectura que hay en el mundo médico, no están dando información seria. A veces alguien hace un trabajito en 4 gatos, 10 pacientes, y le sale un resultado y lo publica como si fuera una verdad a tomar en cuenta. ¿Qué son 4 gatos, 10 pacientes para los 7.000 millones de gente que somos? Pues? Por favor, les pido que cuando menos analicen con otro criterio cuando van a usar un medicamento, cuando están seguros de que hay que recomendarlo. Bueno, y hay que controlar nuestra pedantería, ¿sí? Nuestra pedantería. El médico tiene un vicio tremendo. Se considera, él mismo se autocalifica como un referente. En mi experiencia van a encontrar ustedes que muchos de sus docentes, especialmente de clínica, le van a decir, jovencito, hay que usar esto, pero en mi experiencia yo he encontrado esto. Habría que decir, tápate la boca, pues porque tu experiencia solamente es para ti. Por más que tenga muchos pacientes, ¿es una autoridad? Por favor, jóvenes. Cuando uno debe referirse a la experiencia, debe decir, la experiencia dice esto. ¿Qué estoy diciendo? Ahí es diferente cuando mi experiencia, a la experiencia significa que es una verdad que ha sido validada en cantidad de casos y por múltiples terapeutas. Por favor. Bueno,
Entonces las revisiones Cochrane están en el Google, ahí ingresen, háganle una pregunta, dicen, por favor, revisiones Cochrane, publicaciones Cochrane, y les sale. Hemos revisado 100.000 estudios que se ha hecho sobre esto y encontramos que la evidencia es insuficiente para decir que esta es una verdad aceptable en la mayor parte de casos. Recuerdo mucho en una ponencia que vinieron acá médicos de México, un grupo de docentes de una clínica muy famosa en México, Clínica del Dolor, liderado por una colega mujer, nos habló 1000 maravillas del complejo B. ¿Por qué? Porque el laboratorio que lo traía era Grunenthal, que produce el famoso Epavión, el famoso Neurobión, Neuroflac, que son estos productos que dicen que la vitamina del complejo B son una maravilla para el dolor neuropático, por ejemplo, o para la neuritis. Por favor, es un contrabando miserable. En el Gran Hotel Chiclayo, que ahora es en Casa Andina, se desarrolló esta exposición. Entonces, le mencioné, le dije, por favor, ¿usted ha leído lo que dice Cochrane sobre su producto? Me dice, bueno, lo he revisado, pero lo ha leído. ¿Qué dice? Que no hay ninguna evidencia que demuestre que el complejo B es superior al placebo, igual que eso. Así que, ¿cree que usted tenga razón para usarlo? Bueno, pero nuestra experiencia, bueno, digo, su experiencia será, porque a lo mejor ustedes son raros los de México, ¿no? Porque en el mundo no funciona. Y, perdón, pensé que quería preguntar algo. Entonces le digo, por favor, le digo, hay una referencia que le he traído para poderle decir mi opinión, que es la revisión de Cochrane. Y me dice, revisión de Cochrane, pero las publicaciones de Cochrane a todos le dicen no. ¿Está segura, le digo, que a todos le dicen no? Bueno, pero a la mayor parte, siempre dicen que están mal hechas las investigaciones, siempre dicen que los resultados son exagerados. Digo, es que ¿sabe qué? Esa es la verdad, pues, colega, le digo. Aterrices, no está hablando en exceso, está diciendo la verdad y eso debería darnos vergüenza, que la mayor parte de argumentos que tenemos para indicar medicamentos son falsos. Y así, jóvenes, esa es una verdad que debe preocuparnos, debe en verdad ponernos en duda de qué tanto bien estamos haciendo. No estoy tampoco con esto invalidando el manejo médico, sino que cuando menos, cuando indicamos algo, digamos, estén seguros ustedes, jóvenes, de que lo están haciendo con fundamento científico, para que incluso en alguna ocasión que tengan que hacer una denuncia por negligencia médica, ustedes digan, no, miren aquí, esta publicación, que es una revista seria, respalda lo que yo he hecho. Entonces no es mi error, no es mi pecado. Bueno, ahí es lo que culmina diciendo Goodman, ¿no? Debido a que la tos es un reflejo defensivo, su supresión puede ser inapropiada. Miren, es un reflejo defensivo, entiéndanlo así, por favor, jóvenes. La tos está cumpliendo una función defensiva. Igual es el problema con la inflamación. Es increíble cómo los médicos siguen indicando antiinflamatorios a todo el mundo. Si el antiinflamatorio estaría controlando una respuesta defensiva. ¿Por qué se inflama nuestro organismo? Porque está respondiendo, tratando de solucionarse el proceso a lo mejor infeccioso que está provocando esa inflamación. Si yo tengo una amigdalitis acá supurada, la enfermedad de la inflamación que está provocando que mis amígdalas se hayan vuelto grandotas, rojas, hinchadas y que me duele, ¿esa es la enfermedad o la infección causada por el estreptococo beta político? Entonces, ¿cuál debe ser el tratamiento? Matar al estreptococo, no cortar la inflamación, porque la inflamación nos dice, déjame tranquilo que estoy acabando de luchar contra este microbio. Pero la brutalidad médica es dar antibióticos y dar a la vez antiinflamatorios. No hay ningún tratamiento médico en una enfermedad infecciosa que no esté acompañado de un antiinflamatorio. Cuando la inflamación ya no está cumpliendo un rol defensivo, sí se justifica a veces usar antiinflamatorios. ¿Bien? No pierdan de vista eso, por favor. Entonces, dice, su supresión puede ser inapropiada en la infección pulmonar bacteriana. Antes del tratamiento con antitusígenos es importante identificar los mecanismos causales subyacentes que pueden requerir terapia. O sea, antes de dar del tratamiento con antitusígenos, primero veamos cuál es la causa, pues. Y esto sí requiere el tratamiento. Siempre que sea posible, culmina Goodman diciendo, trate la causa subyacente, no la tos. Me parecerá que me enojo, no, simplemente es vehemencia. ¿Saben por qué? Porque en la comunicación interpersonal, si uno no es empático, no es vehemente, no conmueve,
no convence. ¿Por qué creen estos miserables que nos arrastran estúpidamente a votar por ellos? Los líderes políticos a veces arrastran gente. Yo me acuerdo de Alan García, yo viví en ese tiempo en Chimbote. Ese tipo tenía una verborrea, pero extraordinariamente impactante. Llenaba plazas, y particularmente mujercitas. Les juro honestamente que es una verdad. Me fui a ver un meeting para ver granuja, y les juro que por mi lado había gente que deliraban como si tuviera pues, el esquizofrénico de Bad Bunny cantando. Así, igualito. Incluso les juro honestamente, algunas de ellas se sacaban la truza y lo hacían así a Alan García, porque era pues hermoso, simpático y todos los beneficios de macho, ¿no? ¿Y por qué Alan García tenía arrastre? A pesar de haber sido un delincuente, pero de los más brutales que hemos tenido en su primer gobierno, cometió las más grandes barrabesadas económicas en este país. Ganábamos millones de intis, porque ya el sol no valía. Creó una moneda del inti. Me acuerdo que ganaba yo, a ver cuánto, creo que como 15 millones de intis al mes. ¿Y cómo creen que cobraba? Les juro, esto no es falso. Me iba al Banco de la Nación con una bolsa de esas de papel que antes hacían en el mercado para llenar los billetes de 5 soles que me venían ahí, y me iba a mi casa así con mi bolsa. Bueno, entonces eso es contaminante política. Pero estos grandes líderes, por ejemplo Hitler, tenía un arrastre extraordinario porque su verborrea era importante y así impactaba en la gente. De vez en cuando estaba hablando suave y de repente comenzaba a elevar la voz y gritaba, igualito que los pastores de la iglesia, de las iglesias protestantes, igualito. Yo me meto, soy ateo, pero me meto ahí a morbosearme, a ver cómo arrastran ganado, dando sus discursos. Uno me acuerdo ahí en la plaza, al frente de una iglesia protestante, no sé cómo se llama. Entré a curiosear y le escucho que decía: Dios me ha escogido para estar hoy día con ustedes. Estaba reflexionando sobre mi vida, que no me sentía tan bien, y de repente sentí el mensaje, me dijo: tú vas a ser mi oveja preferida. ¿Y qué hice yo? Me conmoví, gritaba, me conmoví y me puse a llorar, y la gente se tiraba al suelo francamente con esa actitud, y de repente dije: cálmate Juan, cálmate Juan, vamos a ver qué te dice el Señor. Pero el Señor me dijo: mis ovejas están descarriadas, y la gente se conmovía. Es increíble. Entonces, ¿esa gente va a convencer o no a sus seguidores? Los va a adormecer, va a hacer lo que quiera, incluso va a abusar como hacen estos miserables de esa pobre gente. Y por eso son, pues, caray, no sé si saben ustedes, son uno de los más ricos de todos los feligreses ahí, al frente de la carretera de Mocefú. Estaba yo haciendo una capacitación por Concoder, y veo que llega una camioneta de 4x4 con su control remoto. Abren la puerta, se abrió, y adentro vi bungalows. Pensé, a lo mejor aquí es un hotel con bungalows. Le pregunto a la señora que me estaba metiendo una gaseosa, ¿quién vive ahí? Me dijo, es el pastor de la iglesia de San Juan Diablo. A eso son los pastores que arrastran tantas ovejas. Bueno, pero no sigamos hablando porque algunos se van a enojar, creo, por ahí. El dextrometorfano, pues, ¿qué decíamos del dextrometorfano? Que no era sedante, no era analgésico, por lo tanto es un beneficio. Tenía un potencial abuso, se decía por ahí. No inhibe la actividad cerebral, así que hay que usarlo, porque si favorece, se permite que se sigan eliminando las secreciones. Y solamente a dosis altas alucinógenas. Nada de esto. Es cierto, pero no se justifica como uso de antitussígeno. Es poco efectivo en niños con nocturna aguda, no es significativamente diferente al placebo en la reducción de la tos. ¿Quién dice esto? Un estudio científico muy reconocido que se publicó en el 2014. Imagínense, desde este 2014, hace 11, 16 años, ya se sabía que este fármaco no era útil. Pero hay gente que lo sigue usando, médicos me refiero, que lo siguen recomendando. La codeína, otra maravilla. ¿Qué dice la literatura actual? Se usa comúnmente, pero existen pocas pruebas de que sea clínicamente efectiva, en particular en la tos postviral. Además, se asocia con sedación y estreñimiento.
¿Se justifica seguir usando? No, pues joder. Expectorantes, otra jarana, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la mayor parte de expectorantes? Del bromidrato de perdón, la bromexina, el ambroxol, el guayacol, la guaifenicina. Estos productos que hemos usado bastante. Digo hemos usado porque, como les dije, en mi edad de piedra yo sí recomendé, cuando era ignorante de estas cosas, sí lo usaba. Entonces dice, puede estimular un aumento en la eliminación de mucosidad a través de un mecanismo reflejo. Pero, al carecer de la prueba de su eficacia, la FDA eliminó la mayoría de los expectorantes del mercado. ¿Cómo actúan estos benditos expectorantes? Tenemos el árbol traqueobronquial. Bien, entonces la mucosa está produciendo flema permanentemente, por eso a veces estamos deglutiendo. Estamos produciendo flema mucorrespiratoria las 24 horas del día. Y es útil, pues, porque el polvo que inhalamos, la nicotina que fumamos, se impacta acá, ya no llega al pulmón y es regresada al exterior mediante la flema y la expectoración natural que tenemos. Nuestro organismo tiene sus elementos de limpieza. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que el árbol traqueobronquial está inervado. ¿Por qué? ¿Qué es el tipo de nervio? El nervio neumogástrico vago. El nervio neumogástrico vago tiene ¿cuántas ramas? Tiene una rama respiratoria, digamos, ya acá está, la rama respiratoria. Y otra rama digestiva, pues. ¿Sí? Entonces, jovencitos, por mecanismo reflejo neurológico, tenemos el esófago, el estómago por acá. ¿Qué ocurre? Si yo como una comida irritante, con mucha por aquí, como mucho rocoto, muchísimo aquí, picantísimo la comida. ¿Qué produce aquí? La capsaicina, el principio activo de la que produce esa irritación tan notable y tiene capacidad adictiva, por eso, a pesar que nos estamos ardiendo por ahí, pero seguimos comiendo los anillos de la capsaicina. Entonces, ¿qué ocurre? Estimula mi mucosa gástrica, lo irrita y por estímulo reflejo se activan la rama broncopulmonar. Y esta irritación gástrica que hace que mi estómago produzca mucus para protegerme de esa lesión. ¿Sí? Produce mucus. Muy bien, y me ayuda un poquito a soportar la pica del aquí. Y por el mecanismo reflejo hace que la mucosa respiratoria también produzca mucus. Y al producir mucus, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro organismo? Comienza a expectorar. Y por eso se dijo, estos preparados, como la guaifenicina, que irrita el estómago, produce mucus acá, produce mucus respiratorio de forma refleja, por eso es expectorante. Y se difundió su uso universalmente. O sea, yo para el paciente expectore tengo que irritarle su estómago. ¿Es eso racional? ¿Es inteligente? Por ahí por Trujillo, no sé si por acá también hay una terapia bien salvaje. Los pacientes que tienen rinitis, que tienen sinusitis, están permanentemente sufriendo de secreciones intensas, muchas veces infecciosas de la sinusitis, de dolor, de sarcoma, mucus purulento y todo eso. ¿Sabe qué indican algunos recorridos? Hay una hierba ahí en esta zona que le llamamos hierba mora. Tiene un frutito así como una especie de cereza pequeña, moradita, no sé si habrá por acá. Moradita. ¿Qué hace la gente? Es irritante ese producto. Lo mete en las fosas nasales y la aplasta ahí, para que se reviente el frutito y la secreción le invada toda la nasofaringe. Y comienzan a moquear las personas, pero así en cantidades industriales, a venirle flema. Y obviamente sale la flema no solamente de la mucosa nasal propia, sino también de los senos paranasales. Y el paciente siente que se descongestiona. Obviamente que sí, pues, pero para yo descongestionar a ese paciente, le tengo que irritar su mucosa nasofaringea. ¿Es racional eso?
Eso es empírico, pues, salvaje, es prehistórico. Igualito entonces es la explicación, el mecanismo de los famosos expectorantes. Por irritación gástrica, obviamente, por reflejo, la mucosa respiratoria va a soltar fluido. Y vamos a decir por eso que es expectorante. Fíjense pues lo que hay en el mundo de la medicina. Y eso nunca se tomó en cuenta, pues. Y por eso incluso hay algunos que siguen usando expectorantes por ahí. Hay un producto que no es expectorante, que es mucolítico, que no confundan expectorante con mucolítico. Su nombre lo dice, muco, lisis. Rompe la mucosidad y la licúa. El licuefactor, esa es otra cosa, y eso es lo que vamos a arreglar. Mucolítico, la N-acetilcisteína. Sí, licúa el mucus porque rompe las uniones de disulfuro de las mucoproteínas. Porque estas secreciones a veces son tan espesas, en verdad que son dificilísimas de eliminar, y en algunos casos es urgente. Los pacientes, por ejemplo, que tienen EPOC, que generalmente son ancianos, emiten unas secreciones, les juro que son espesísimas, dificilísimas de eliminar, y eso muchas veces ahoga al paciente. Entonces ahí sí se justifica dar productos que rompan esas mucoproteínas que lo hacen tan espeso a la mucosidad y se licúan, y con una buena hidratación el paciente lo elimina ahora sí con facilidad. Eso es otra cosa, es la N-acetilcisteína. Pero no por eso, por favor, se le debe calificar como expectorante, solamente es un licuefactor, ¿sí?, de las secreciones traqueobronquiales. Ahora, ahí hay un detalle, como verán ahí en la lámina, estoy poniendo, dice vía inhalatoria preferentemente. ¿Por qué? Porque los estudios en los cuales se investigó y se confirmó esta propiedad licuefactora de la N-acetilcisteína se hicieron precisamente administrando a los pacientes de experimentación por vía inhalatoria. No ha habido en verdad estudios suficientes para decir que por vía oral o por vía inyectable cumple el mismo efecto, y por si acaso jóvenes tengan esto, es elemental. Un medicamento puede tener beneficios por una determinada vía y por otras vías a lo mejor no lo tiene. No se confundan, no creen que si un medicamento ha demostrado tal propiedad, esa propiedad va a ser vigente por todas las vías de administración. No, jóvenes, porque muchas veces, por ejemplo, el medicamento es destruido por los ácidos gástricos y lo dan por la vía oral, no funciona para nada, pero por vía parenteral pues, posiblemente sí. Tengan mucha precaución con eso. Bueno, entonces, por eso yo remarco acá que lo que se ha demostrado como vía útil para inducir la licuefacción de las secreciones es la vía inhalatoria. Vía inhalatoria, o sea, en dispositivos que pueden hacerlo de aerosol para respirarlo, o cuando menos, como rústicamente podemos a veces indicar, que el medicamento lo coloque en una fuente de calor con agua, que se diluye ahí y entonces se inhala con el vapor de agua el medicamento. Es rústico, pero sí ayuda. Hay en polvo, hay sobre sí. Pero hay ampollitas también. Hay ampollas. Es más efectivo Eso es evidente, jóvenes, ¿sí? Por si acaso, la N-acetilcisteína es el antídoto de la intoxicación por paracetamol. El paracetamol, jovencitos, tiene un potencial tóxico muy serio, puede producir necrosis hepática, igual que otros medicamentos, pero cuando se usa en dosis muy altas, muy frecuentes, o en un tiempo de tratamiento excesivo. Pero si se usa como se debe recomendar, máximo cuando el paciente tenga solamente fiebre alta o dolor intenso, y no más de 3 o 4 días, nunca se ha evidenciado ese efecto hepatotóxico. Eso, por favor, debe quedar bien claro. Por eso cuando sale por ahí escandalosamente en la prensa común, en el internet vulgar, donde dice, por si acaso se ha evidenciado que el paracetamol es dañino, hay que erradicar ese medicamento que es muy dañino para el hígado, que mata al paciente. Eso es, por favor, en esas condiciones que les estoy mencionando. Igual lo que está ocurriendo ahorita con la ranitidina. La ranitidina, por si acaso, ya se prohibió en nuestro país. Pero lo han prohibido exageradamente. ¿Por qué? Porque para que la ranitidina produzca, como dicen, cáncer gástrico, se necesita que haya pasado todo un proceso de degradación, como por ejemplo la conservación por mucho tiempo en ambientes no favorables, que esté mucho tiempo libre de su estuche protector. Cuando
Se rebasan los síntomas, disculpen. Se rebasan los insumos de enfermedad ácido péptico por rabioso. Entonces nunca me voy a curar. Así, por favor. Entonces hay condiciones, jóvenes, ¿sí? Hay condiciones. Broncodilatadores, esta es otra cosa. Aquí sí nos centramos un poquito, ¿sí? Hay varios procesos clínicos que cursan con broncoespasmo. No todo broncoespasmo es asma. Eso por favor también grábenlo, ¿sí? No todo broncoespasmo es asma. Y hacer un diagnóstico de asma no es tan sencillo como muchas veces se cree. Una vez encuentra un paciente que respira con dificultad, que le sirve el pecho, que se ahoga, es asmático. No, pues, no necesariamente. Y más aún si es niño, mayor precaución. Se dice que no se debe diagnosticar asma bronquial en un niño menor de 6 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte de niños supuestamente asmáticos, pasados los 6 años, se curan olímpicamente y de manera natural. ¿Por qué? Porque la hiperreactividad bronquial, que es el cuadro que ocurre de bebitos, incluso lactantes, a veces recién nacidos, es un proceso que tiene que ver con la maduración inmunológica del paciente. ¿Por qué, jóvenes? Porque nosotros, repito esto siempre, por favor, es clave entenderlo. Cuando estamos en el vientre materno, estamos en un paraíso, pues. Pero cuando nacemos, viene el mayor y más perverso trauma que sufrimos en nuestra vida, el medio ambiente. ¿Qué encontramos en el medio ambiente? Todo lo necesario para morir. El medio ambiente nos mataría, jóvenes. Si no tuviéramos mecanismos de adaptación y defensa, nos morimos en el acto. Ten en cuenta que el sol es asesino. Por el sol hacemos cánceres de piel, ¿no es cierto? Hacemos cataratas, por ejemplo. Y si nos insolamos un tiempo más del que es necesario, pues nos achicharramos y nos morimos. La radiación ultravioleta y todo eso. El oxígeno, que es vital para nuestra vida, produce oxidación celular y muerte celular, y es posiblemente el principal causante del envejecimiento y la muerte. ¿Por qué morimos? Sí, tranquilamente nuestro organismo puede seguir replicando sus células y vivir eternamente, porque estamos recibiendo el aporte suficiente para que se repliquen las células. Pero ¿por qué nos morimos? Hay varias teorías. Una de ellas dice por la oxidación. Se van acumulando los radicales libres, los peróxidos, superóxidos, y eso nos va matando. Otros dicen que somos como una fotocopiadora. Una fotocopiadora siempre produce las copias con la misma calidad. Las últimas copias ya comienzan a mostrar un deterioro, ya son defectuosas. Entonces eso aparentemente ocurre. Nuestras células se van replicando, pero mientras más células se repliquen, las últimas salen defectuosas. Y eso a lo mejor conlleva la muerte. Bueno, estamos hablando de este asunto del alma. Entonces en el alma hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Realmente el alma debería ser un diagnóstico en neumólogo, porque los neumólogos manejan pruebas diagnósticas como la ventilometría, por ejemplo, ¿sí? Antes se usaba la prueba con colinérgicos, hablábamos en la clase anterior, creo, ¿no? Es un fármaco que se administraba para que se induciera espasmo. Si se inducía el espasmo con ese fármaco, sí era alma, pero era una prueba medio cruel, ¿no? Inducir un cuadro de alma solamente para ver si era o no era alma. Entonces, repito, cuando menos que quede esta información clave para ustedes. Hasta los 6 años nunca se atrevan a diagnosticar alma. Después de los 6 años, si rebasa esa edad y el niño sigue teniendo broncoespasmo, sí generalmente es alma. Hay que analizar el caso con el alma, generalmente es hereditario, no directamente de padre a niño, pero sí abuelos, tíos por ahí. Bueno, el asma desgraciadamente es una enfermedad, como he puesto en la diapositiva, galopante. Cada vez hay más y más casos de asma. ¿Por qué? Porque tiene relación con el ADN, herencia de asma es inevitable. ¿Ya? Todo paciente que es asmático va a generar problemas con asma y la población se va a ir aumentando con casos de asma. Y el otro factor que es incontrolable por la estupidez humana es la contaminación ambiental. 2 factores: ADN, genes y ambiente. Y el medio ambiente cada vez está más deteriorado. Y hay miserables, canallas como Donald Trump, como el presidente que fue de Brasil, que ahorita está en la cárcel. No, sí. ¿Cómo se llama este? ¿Ah? No, hombre, Lula da Silva está ahorita vigente, ese no está en la cárcel. El anterior era Lula da Silva. Bolsonaro, Petro es Colombia. Oye,
Bolsonaro, ese miserable y Trump decían que el asunto de la contaminación ambiental, del deterioro de la capa de ozono, es un invento de los ecologistas, de los desestabilizadores. Que no es cierto que haya contaminación ambiental. Ustedes pueden creer que no hay contaminación ambiental brutal por las industrias, por acá. Bueno, entonces, esos dos factores que van cada vez haciéndose más frecuentes van a determinar más y más casos de asma bronquial. Posiblemente algunos especulan, no sé si sea una exageración, pero que dentro de unos 2 o 3 décadas todo el mundo que nazca será asmático. Bueno, ahí tenemos varios fármacos como los adrenérgicos, y eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Particularmente los adrenérgicos, cuando estimulan los receptores beta 2 adrenérgicos, producen broncodilatación, que es lo que nos interesa saber. Pero hay otros receptores que tienen que ver con la broncodilatación y la broncoconstricción. ¿Cuáles son? Aparte de los adrenérgicos. Los antimuscarínicos. ¿Lo qué? Los antimuscarínicos. Los colinérgicos. Los dos tipos de receptores fundamentales del sistema neurovegetativo actúan ahí a nivel de la broncoconstricción y broncodilatación. El sistema adrenérgico produce broncodilatación por agonismo de los receptores beta 2. Y en los colinérgicos, El bromuro dihidratropios, diotropios, ¿sí? Que son excelentes broncodilatadores, pero por otra vía, la vía colinérgica. Entonces tenemos dos tipos de armamentos farmacológicos importantísimos. Y hay que ir entonces caracterizando los adrenérgicos. Ahí está su mecanismo de acción, diverso. Incluso por si acaso, como ven ustedes ahí, incluso inhiben la liberación de histamina. Y el asma, está relacionado a fenómenos alérgicos de tipo relacionados a histamina. El asma participa mucho en la histamina, pero no únicamente. Por eso es que, escúchenme bien lo que voy a decir. Si nosotros sabemos que el asma está relacionado con la histamina, no nos reduzcamos en el tratamiento a dirigirnos por lo tanto, a usar antihistamínicos. No. ¿Por qué? Porque en el asma, si bien es cierto, repito, participa la histamina, lo hace pero de un modo minoritario, si quieren, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Más importantes para el asma que la histamina son, por ejemplo, los leucotrienos, las prostaglandinas. Por eso que el tratamiento para el asma no incluye el uso de antihistamínicos, jóvenes. No. Es una minucia con la que participa la histamina en los procesos asmáticos. Hay otros de neurotransmisores. Bueno. Además, los adrenérgicos estimulan la actividad ciliar. La actividad ciliar es ese movimiento de los cilios respiratorios para expulsar las secreciones. Con eso se facilita notablemente el beneficio del paciente. Ahí están algunos de los beta 2 adrenérgicos. Distingamos, por favor, los beta 2 adrenérgicos los acostumbramos a calificar como SABA y LABA. ¿Qué significa SABA? De acción corta. De short action. De ese de short, ¿no es cierto? Short. Y LABA, Acción larga. acción larga. L de large. Entonces, estos fármacos, como los que estamos poniendo acá, la categoría, son útiles para el acceso al acceso asmático agudo. Para el acceso asmático agudo. Pero cuando queremos dar un tratamiento ya de largo plazo, El mantenimiento. necesitamos algún fármaco que actúe con mayor tiempo. Entonces ubicamos. De frente ya podemos ubicar que los SABA serán para el cuadro agudo. Las crisis asmáticas. Y los LABA Para el mantenimiento. para el cuadro Crónico. crónico o como tratamiento de sostén. Esa es la clave de esto, ¿sí? Nunca pretendan resolver un cuadro de broncoespasmo agudo con un LABA, porque no va a actuar como quisiéramos con la rapidez que necesita el paciente. Y tampoco pretendamos tratar un broncoespasmo de semanas o meses con SABA, porque nos va a llevar a una hiperdosificación o hiperexceso del beta 2 agonista. Hay varios. Hemos visto acá primero, por ejemplo, como lo más conocido, la adrenalina. La adrenalina es una maravilla en verdad como broncodilatador, pero desgraciadamente, ¿cuál es el lado malo de la adrenalina?
Su tiempo de vida media corto y sus efectos. Un lado es su vida cortísima que tiene, ¿no? 15 minutos. ¿Y qué más? Algo más importante. Ah, Sus efectos los efectos cardiovasculares tan potentes que tiene, ¿no? Vida media cortísima y su efecto cardiovascular notable, que puede ser fatal para los pacientes. La adrenalina. Pero tenemos el isoproterenol, que ya no se usa mucho, es un agonista casi predominantemente beta y cetarinas de igual manera. Los resorcinales de la terbutalina, el beta-proterenol y el fenoterol. ¿Por qué no subrayé el fenoterol? Porque quería comentarles una anécdota sobre el fenoterol. Que se usó mucho tiempo y de repente hubo una información que indicaba que el fenoterol estaba relacionado a serios eventos cardiovasculares y tóxicos e incluso mortales. Ojo, por si acaso es una alerta mundial. Así que se prohibió el fenoterol. Se prohibió. ¿Qué es lo que se encontró después? Que esos efectos era simplemente porque hubo un lote de fenoterol que se usó mucho por Oceanía, Australia, por ejemplo, que estuvo un contaminante en su fabricación, que era el causante de esa contaminación, de ese efecto gravísimo que se reportó. Y por lo tanto, cuando se aclaró eso, se volvió a usar nuevamente el fenoterol, pero nunca recuperó digamos, la confianza plena en él. De ahí ya pasaba a ser un fármaco de segunda o tercera, digamos, importancia, ¿sí? Eso les comento para que sepan ustedes que no siempre lo que se publica, así como cuando se publica beneficios en exceso, también las publicaciones en las cuales lo involucran con tal o cual efecto deleterio, no siempre es tan real, ¿ya? No siempre es tan real, por favor. Eso es básico. Tenemos ahí la saligenina, que son, por ejemplo, el salbutamol está ahí. El salbutamol es un fármaco que también tiene dos DCI, dos denominaciones comunes internacionales. Se puede decir salbutamol, se puede decir albuterol. Cuando estamos hablando de DCI, estamos hablando, por lo tanto, de medicamentos genéricos. Por favor. Ahí están sus características, que además tiene un efecto hemodinámico muy beneficioso del ventrículo izquierdo. Se usa en efectos cardiológicos también. Y por si acaso esos beta-2 agonistas tienen una actividad en el ámbito tocolítico. Cuando hablo de tocolítico, ¿a qué me estoy refiriendo? Tocolisis. Alguna especialidad médica le llaman tocólogos. No porque tocan, ¿eh? Que también dicho sea de paso, tocan. ¿Sí? La ginecobstetricia. La tocología tiene que ver con el parto, con el embarazo, con el parto. A propósito, les comento una broma. Yo tengo un hijo ginecólogo. Y uno de sus tíos políticos, cuando recién lo conocimos, me dijo, usted es el papá de Miguel también se llama, y digo, claro. Me dice, oiga, su hijo toca por agua marina, me dijo, ¿no? Y yo sepa, digo, nunca le pusieron ni tocar la puerta. Y el desgraciado me dice, sí, porque me dicen que toca paloma ajena. Un negro miserable era ese es el que me hizo reír, era ginecólogo. Ese es mi hijo ginecólogo. Pero así este canalla me dio esa descripción de la profesión. Bueno, entonces la efedrina es un fármaco antiguo, muy usado, casi como parte de la medicina natural, extraordinario. Yo he conocido, miren lo que soy de viejo, cómo soy de viejo. He conocido un paciente amigo de mi padre, un viejito que llegaba a visitar cuando era niño, y me asombraba que el viejito se ponía mal, podía respirar mal, y nos quedábamos impactados porque se ahogaba. Y sacaba de su bolsita una cajita de betún antiguo que ustedes ya ni conocen porque nadie se lustra los zapatos. Y le echaba esto con un poquito de alcohol y le encendía fuego. Comenzaba a salir el humo de la hierbita esa y él comenzaba. Y me decía, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué diablos? Increíblemente, su ahogo, su disnea iba desapareciendo. Esa era la efedrina, en hierbita. Obviamente después se hizo en preparado medicamentoso, ¿no?
era un producto obviamente que se extraía en la efedra helix. ¿Ah? Es tradicional. Pero bueno, excelente medicamento del asunto, con el cual también se vino abajo, es que se demostró que producía tolerancia. O sea, con el tiempo el medicamento dejaba de actuar en el paciente, a pesar de que seguía usando las mismas dosis recomendadas. Hace tolerancia. Como conclusión sobre los beta 2 agonistas es que tienen mínimos efectos cardiovasculares por si acaso.